¿Aún te atreves a levantar la voz, muerta de hambre? La mano de su suegra, Pilar, se alzó como un relámpago y golpeó la mejilla de Isabella. La mujer desconocida que estaba sentada a su lado, Mónica Vidal, sonrió con suficiencia. Largo de aquí. Isabella, abrazando a su hija de 2 años, Sofía, salió a la lluvia y sacó el teléfono. Papá, soy yo. Hay que llevar a la quiebra a una empresa, dijo, y del otro lado de la línea se oyó la voz tranquila de su padre. De acuerdo, 3 días serán suficientes. ¿Quién era el padre de Isabella y qué ocurrió 3 días después? Al volver a casa después de hacer horas extras, Isabella abrió la puerta. Hoy era su 32º cumpleaños, pero nadie la había felicitado. En el recibidor había unos zapatos de tacón alto que no eran suyos. Eran unos caros zapatos rojos de una marca famosa y definitivamente no pertenecían a Isabella. Un mal presentimiento la invadió. Al entrar en el salón, vio en el sofá a una mujer desconocida con un elegante traje de chaqueta y un maquillaje impecable. A su lado, con los brazos cruzados, estaba su suegra. «Ya ha llegado la señora», dijo Pilar con frialdad. Isabella dejó el bolso y preguntó: «Pilar, ¿quién es esta mujer?» Su suegra señaló el sofá con un gesto de la cabeza. «Es la mujer con la que se va a casar Diego». El mundo de Isabella se oscureció. «¿Qué está diciendo?» Su suegro, Javier Torres, apartó el periódico. «Es Mónica Vidal, gerente de ventas en Iberquímica. Gestiona los contratos con nuestra empresa, y a nuestro Diego le ha echado el ojo». Isabella miró a su marido, Diego Torres. Él apartó la vista. «Diego, ¿qué significa todo esto?» Su voz temblaba. Diego permaneció en silencio. La mujer en el sofá, Mónica, cruzó las piernas. «Isabella, será mejor para todos si resolvemos esto de forma pacífica». «¿Resolver el qué?» «Soy su mujer». La voz de Isabella se alzó, y en ese momento Pilar se acercó y le dio una fuerte bofetada. El sonido resonó por todo el salón. «¿Y encima te atreves a levantar la voz, desgraciada de familia pobre?» Los ojos de su suegra eran de hielo. La mejilla de Isabella ardía. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero las contuvo. «Mamá, ¿qué he hecho mal? ¿Qué has hecho mal? Llevas 3 años avergonzando a nuestra familia. Trabajas en una empresucha desconocida por un sueldo miserable. ¿Acaso sabes quiénes somos? Aceros Torres, S.A., socio de Iberquímica. ¿Y tener una nuera como tú?» La voz de Pilar era cada vez más fuerte. Mónica intervino con una sonrisa. «En Iberquímica soy responsable del contrato con Aceros Torres. La suma del contrato para este trimestre es de 5 millones de euros. Y la decisión la tomo yo. Como comprenderás, Isabella, el 85% de los ingresos de Aceros Torres provienen de Iberquímica». En sus palabras había una amenaza apenas velada. Javier añadió: «Es beneficioso para todos. Recibirás una compensación y te irás por las buenas, y nosotros podremos hacer crecer la empresa». A Isabella le costaba respirar. Recordó todo lo que había soportado en esa casa durante 3 años. Cada día le recordaban que trabajaba en una pequeña empresa, que no tenía dinero ni talento, y ahora simplemente la estaban echando. Isabella levantó lentamente la cabeza. «De acuerdo». Pilar la miró sorprendida. «Sí, me iré, pero no necesito ninguna compensación». «Una sabia decisión», sonrió Mónica, satisfecha. Isabella fue al dormitorio y recogió sus cosas. En la maleta solo metió algo de ropa y documentos importantes, y luego, lo más preciado. Con cuidado, tomó en brazos a su hija Sofía, que dormía. Cuando regresó al salón, Pilar se burló. «Los pobres siempre se rinden tan fácilmente». Isabella no respondió. Ya estaba abriendo la puerta principal cuando Diego habló por primera vez. «Deja a Sofía». Isabella se giró. «¿Qué has dicho?» «Es una Torres, un miembro de nuestra familia. ¿Acaso podrás mantenerla?» Las manos de Isabella temblaron. «Sofía es mi hija, pero también es la nieta de la familia Torres. Déjala aquí», he dicho, alzó la voz Diego. Isabella abrazó a su hija con más fuerza. «Sofía viene conmigo». Salió a la calle. Había empezado a llover. Una fría lluvia de mayo. Caminando bajo la lluvia, Isabella sacó el teléfono y marcó un número. «Diga». En el auricular sonó una voz familiar. «Papá, soy yo». Isabella
Cariño, ¿qué ha pasado? En la voz de su padre, Alejandro Vega, se notaba la preocupación. Limpiándose las gotas de lluvia de la cara, Isabella dijo: hay que llevar a la quiebra a una empresa. ¿Qué? Aceros Torres, S.A. La empresa de la familia de mi marido, donde he vivido 3 años. Alejandro guardó silencio por un momento. Ya te lo contaré más tarde. Solo hazlo, ahora. Sintiendo algo en la voz de su hija, Alejandro respondió: de acuerdo. 3 días serán suficientes. Gracias, papá. Tras colgar, Isabella paró un taxi. A La Moraleja, por favor. El coche se puso en marcha. La lluvia golpeaba el cristal. Isabella miró a su hija en sus brazos. Sofía dormía plácidamente. Todo irá bien, mi amor. Mamá lo arreglará todo, susurró Isabella. El taxi recorría a toda velocidad el paseo de la Castellana. La familia de su marido aún no sabía a quién habían echado. Las puertas de una enorme mansión en La Moraleja se abrieron e Isabella entró en la propiedad. El mayordomo, Pablo, salió a recibirla con un paraguas. Señorita, bienvenida. El señor Alejandro la está esperando. Isabella, con Sofía en brazos, entró en la casa. En el salón la esperaba Alejandro Vega, presidente de Grupo Vega, una de las 5 personas más ricas del país. Papá. Su voz se quebró. Alejandro se acercó y tomó con cuidado a su nieta en brazos. ¿Cómo está Sofía? Duerme profundamente. Muy profundamente. Alejandro acostó a Sofía en su habitación y regresó. Ahora, cuéntame qué ha pasado. Isabella le contó en detalle los 3 años de vida en la familia de su marido, las humillaciones y los insultos diarios, el desprecio por su trabajo en una pequeña empresa y lo que había ocurrido esa misma noche. La mirada de Alejandro se volvía cada vez más fría. ¿Se atrevieron a golpear a mi hija en la cara? Sí. Y esa mujer, Mónica Vidal, trabaja en Iberquímica. Es gerente de ventas y supervisa a Aceros Torres. Alejandro sacó inmediatamente el teléfono y marcó un número. Gutiérrez, de Iberquímica. Soy yo. Sí, don Alejandro, se oyó una voz tensa al otro lado. ¿Conoces una empresa llamada Aceros Torres? Ah, sí. Uno de nuestros contratistas. A partir de mañana, cancela todos los tratos con ellos. Pero, sin preguntas. Simplemente hazlo. Y otra cosa, en tu departamento de ventas tienes una empleada llamada Mónica Vidal. Inicia una investigación interna. Comprueba si ha estado recibiendo comisiones ilegales. A sus órdenes, don Alejandro. Tras colgar, Alejandro dijo: esto es solo el principio. Papá, quizás es demasiado. ¿Demasiado? Para la gente que ha golpeado a mi hija. En su voz había ira. Pero Aceros Torres es una empresa pequeña. Allí también hay otros empleados. No te preocupes. Solo pagarán los culpables. Alejandro fue a su despacho e hizo otra llamada. Esta vez al jefe del departamento estratégico de Grupo Vega. Consigue una lista de todos los socios de Aceros Torres. Contacta con cada uno y haz correr el rumor de que Grupo Vega rompe toda colaboración con ellos. De manera extraoficial, solo como un rumor. ¿Entendido, don Alejandro? Alejandro miró por la ventana. La lluvia caía sobre el cielo nocturno. A la mañana siguiente, en la oficina de Aceros Torres. Tan pronto como Javier llegó a trabajar, su secretaria corrió hacia él. Señor Torres, han llamado de Iberquímica. Dicen que a partir del mes que viene suspenden el suministro de materias primas. ¿Qué? El rostro de Javier palideció. ¿Y la razón? ¿Cuál es la razón? Solo han dicho que es una orden de la central. Javier marcó inmediatamente el número de Iberquímica. Señor Gutiérrez, soy Javier Torres de Aceros Torres. Ah, señor Torres. La voz de Gutiérrez era tensa. ¿Qué significa eso de suspender el suministro? Llevamos 3 años colaborando. Lo lamento. Son órdenes de la dirección. ¿La dirección? ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho mal? Yo mismo no conozco los detalles. Es una orden de arriba, señor Torres. Le aconsejo que busque otro proveedor. La llamada se cortó. Javier se quedó paralizado. El 85% de los ingresos de Aceros Torres dependían de Iberquímica. Si se detenían los suministros, la producción se pararía. El incumplimiento de los pedidos llevaría a la quiebra. Por la tarde, llegó otro golpe.
Llamó a otros proveedores, pero todos le rechazaron. Tenemos todos los volúmenes comprometidos ahora mismo. Aceros Torres. Lamentablemente, no podemos ayudarle. No podemos arriesgarnos a trabajar con una empresa que tiene problemas con Grupo Vega. La última frase no la terminaron, pero el mensaje era claro. El rumor se había extendido. El rumor de que Grupo Vega había repudiado a Aceros Torres. Por la noche, Javier volvió a casa y le dijo a su mujer: «Tenemos problemas muy serios. Iberquímica ha roto el contrato con nosotros». «¿Qué? ¿Por qué?» «No lo sé. Dicen que es una orden de la central. Pregúntale a Mónica. Ella trabaja en Iberquímica». Javier cogió el teléfono, pero Mónica no respondía a sus llamadas. Le envió un mensaje. «Mónica, ha llegado una notificación de Iberquímica sobre el cese de la colaboración. ¿Qué está pasando?». 1 hora después llegó la respuesta. «Lo siento, ayer me suspendieron del trabajo y han iniciado una investigación interna. No puedo ayudar». A Javier se le cayó el teléfono de las manos. «Cariño, ¿qué ha pasado?», preguntó Pilar. «A Mónica también la han suspendido. Entonces, ¿qué pasará con nuestra empresa?». Javier no supo qué responder. Diego entró en el salón. «Papá, ¿qué pasa?». «Iberquímica ha roto el contrato». «¿Qué?». El rostro de Diego también palideció. «¿Y la empresa?». «No lo sé, no lo sé». Javier se desplomó en el sofá. Esa misma noche, Isabella recibió una carta de un bufete de abogados. Era la copia de la demanda de divorcio. Diego recibió el mismo documento. Isabella había solicitado el divorcio primero. Diego corrió hacia su madre. «Mamá, Isabella ha pedido el divorcio». «Pues perfecto. De todos modos íbamos a separarnos, pero a Mónica la han suspendido y la empresa está en crisis». Pilar miró a su hijo. «Entonces, ¿por qué echaste a Isabella?». «Pero si fuisteis vosotros los que me dijisteis que la echara». «¿Qué?». Pilar no supo qué responder. El silencio se apoderó de la habitación. Todavía no sabían quién era Isabella ni lo que habían perdido. Al tercer día, los socios de Aceros Torres, uno tras otro, comenzaron a cortar el contacto. Llamaron del banco exigiendo el pago anticipado del préstamo. Los 3 días de los que había hablado Alejandro habían pasado. El destino de Aceros Torres estaba sellado. Pasó una semana. Aceros Torres se desmoronaba a ojos vistas. Isabella vivía tranquilamente en la mansión de La Moraleja, pasando un tiempo apacible con Sofía. Un día, Alejandro la llamó a su despacho. «Isabella, cariño, ha llegado el momento de revelar quién eres». «Papá, todavía es demasiado pronto». «No, pronto comenzará el proceso de divorcio. Hay que aclarar todo antes de eso». Alejandro sacó una carpeta con documentos. «¿Qué es esto?». «El historial de transacciones entre Aceros Torres e Iberquímica. Los registros de los últimos 3 años». Isabella abrió la carpeta. En los documentos se veía claramente cómo Mónica Vidal había proporcionado a Aceros Torres condiciones especiales. La materia prima se suministraba a precios inflados y el control de calidad era una mera formalidad. A cambio, Aceros Torres transfería dinero a la cuenta personal de Mónica bajo el concepto de servicios de consultoría, que en realidad eran comisiones ilegales. «Mira esto también». Alejandro le entregó otro documento. Eran los informes de los viajes de negocios de Mónica y Diego. Llevaban 1 año alojándose en los mismos hoteles en las mismas fechas. Isabella cerró la carpeta. «Ya lo sabía». «¿Lo sabías?». «Sí». «Mi marido empezó a llegar tarde a menudo, revisaba constantemente el teléfono». «¿Por qué lo soportaste?». Isabella miró por la ventana. «Me casé ocultando mi origen. Quería asumir la responsabilidad de mi elección y quería ver a la persona real, a alguien que me amara a mí, no a mi dinero. Pero su familia solo veía el dinero. A mí no me veían». Alejandro le dio una palmada en el hombro a su hija. Se acabó el esconderse. «Es hora de mostrar quién eres». «¿Cómo?». «Revela tu identidad en el juicio y termina todo esto con dignidad». Isabella asintió. Esa noche, Isabella recordó su boda 3 años atrás. En la presentación de las familias, Alejandro apareció con ropa sencilla. No llegó en un coche caro, sino en el metro. Pilar, al verlo, no ocultó su decepción. ¿Y a qué se dedica su padre? Es viudo, vive solo. Ah, ya veo, en la voz de la suegra había desprecio. Por cierto,
Consuegro, se parece usted mucho al presidente de Grupo Vega, Alejandro Vega. ¿Conoce a ese hombre? Por supuesto. Nuestra empresa, Aceros Torres, colabora con Iberquímica, y el señor Vega es una figura muy conocida en nuestro sector. De verdad que se parecen mucho, aunque, claro, el mismísimo presidente de un holding no vestiría ropa tan sencilla ni viajaría en metro. Pilar sonrió con desdén. Alejandro no dijo nada, solo sonrió. En ese momento, Isabella sintió vergüenza por su padre, pero a él no pareció importarle. El día de la boda, Alejandro le dijo en voz baja a su hija: Isabella, si las cosas se ponen difíciles, siempre puedes volver. Sí, papá, pero no te rindas demasiado fácil. Es tu elección, así que asume la responsabilidad hasta el final. Y recuerda siempre, la verdad, al final, siempre sale a la luz. Isabella memorizó esas palabras. Durante 3 años soportó en silencio la humillación y el desprecio en la familia de su marido. Trabajó diligentemente en una pequeña empresa de materiales de construcción. La familia de su marido la consideraba una inútil, pero en el trabajo la valoraban. Isabella, has hecho un trabajo excelente con este proyecto, la elogiaba su jefe. Gracias. Nuestra empresa es pequeña, pero tenemos suerte de contar con empleados como tú. Esas palabras eran un consuelo para ella. Al menos allí la apreciaban. Pero en casa todo era diferente. ¿En qué puedes estar tan ocupada, trabajando en tu chiringuito? Ganas un sueldo miserable. Y pensar que has entrado en nuestra familia. Eso lo oía todos los días. Isabella aguantaba. Creía que algún día podría mostrarles lo que era la verdad. Y ese día llegó. El día que le dieron una bofetada, decidió que no aguantaría más. Llamó a su padre y todo se puso en marcha. Isabella se miró en el espejo. No volvería a esconderse. Les mostraría con dignidad con quién se habían metido, a quién habían echado. Isabella organizó los documentos para el proceso de divorcio. La fecha del juicio estaba fijada. En 2 semanas todo se revelaría. Isabella entró en la habitación de Sofía. La niña dormía plácidamente. Sofía, ahora mamá vivirá con la cabeza bien alta. Se prometió a sí misma no dudar nunca, terminarlo todo según las reglas, con dignidad, no por venganza, sino por justicia. Pasaron 2 semanas. Aceros Torres se desmoronaba a un ritmo vertiginoso. Javier iba cada día a suplicar a sus socios, pero todo era en vano. Señor Torres, nosotros mismos tenemos dificultades. Busque en otro sitio. Todos decían lo mismo. Nadie quería ayudar a una empresa que se había convertido en enemiga de Grupo Vega. Al volver a la oficina, a Javier le esperaba otra mala noticia. Director, no hemos podido cumplir los plazos de entrega y los clientes han rescindido los contratos. ¿Qué clientes? Sefcable, Promrecurso y Tecnostroy. Javier golpeó la mesa con el puño. El incumplimiento de las entregas también significaba el pago de penalizaciones. La empresa ya no tenía dinero. El banco también empezó a presionar. Señor Torres, este es el segundo retraso en el pago del préstamo este mes. Si no liquida la deuda antes del próximo mes, nos veremos obligados a ejecutar la garantía hipotecaria. Por favor, esperen un poco más. Lo siento, es la política del banco. En casa, el ambiente también se caldeaba. A Pilar le bloquearon la tarjeta de crédito. Cariño, mi tarjeta no funciona. Claro, has superado el límite. ¿Y qué hago? Ni siquiera tengo para pagar la comida con mis amigas este mes. ¿Es eso lo importante ahora? La empresa está al borde de la quiebra. Javier y Pilar discutían todos los días. Diego también estaba desesperado. Si la empresa quebraba, se quedaría sin trabajo. Intentó contactar con Mónica, pero ella no respondía. Mónica, soy Diego. Por favor, ponte en contacto conmigo. Tampoco contestaba a los mensajes. Al final, fue a esperarla a la salida de la oficina de Iberquímica. Al final de la jornada laboral, apareció Mónica. Diego corrió hacia ella. Mónica se apartó fríamente. ¿Por qué has venido? Ya sabes que nuestra empresa tiene problemas. Ayúdame, por favor. ¿Cómo? Yo misma estoy bajo investigación. Solo intercede por nosotros en Iberquímica. Mónica sonrió con desdén. Diego, afronta la realidad. Tu empresa está acabada. ¿Qué?
¿Quién se va a asociar con una empresa a la que Grupo Vega ha dado la espalda? Y te seré sincera, desde el principio no salí contigo porque me gustaras. Entonces, ¿por qué? Era parte de la gestión de clientes. Mónica miró a Diego con ojos de hielo. Ahora eres inútil, así que se acabó. No me llames más. Mónica se subió a un taxi y se fue. Diego se quedó allí, inmóvil. Simplemente lo habían utilizado. Al volver a casa, Diego no pudo decir nada. ¿Y bien?, preguntó Pilar. Pero Diego solo negó con la cabeza. Esa noche, Javier bebió. ¿Cómo hemos llegado a esto?, murmuraba. Trabajábamos tan bien con Iberquímica. Y de repente, rompen el contrato. Pilar se sentó a su lado. ¿Quizás es por Isabella? ¿Qué? ¿Quizás hicimos mal en echarla? No digas tonterías. ¿Qué podría haber hecho ella? Pero es extraño. Todos estos problemas empezaron justo después de que se fuera. Es solo una coincidencia. Javier estaba convencido. Isabella era una mujer corriente que trabajaba en una pequeña empresa. ¿Qué conexión podría tener con Grupo Vega? Así pensaba, pero a la mañana siguiente llegó la citación judicial para el divorcio. La vista estaba fijada para dentro de una semana. Diego contrató a un abogado. Costó dinero, pero no había otra opción. ¿Sabe quién representa a su esposa?, preguntó el abogado. No, un bufete de abogados, Garrigues, Asociados. ¿Garrigues? Diego frunció el ceño. Garrigues. Asociados era uno de los mejores bufetes de España. Allí trabajaban abogados que asesoraban a las corporaciones más grandes. ¿Cómo podía Isabella permitirse un bufete así? Diego estaba desconcertado. El abogado, revisando los documentos, dijo: la parte contraria no le exige pensión alimenticia. ¿De verdad? Sí. Solo el divorcio y la custodia exclusiva de la niña. ¿La custodia también? Sí. ¿Está dispuesto a renunciar a la patria potestad, señor Torres? Diego lo pensó un momento. La empresa, al borde de la quiebra, sin dinero. No tenía medios para criar a una hija. Renuncio. ¿Y la pensión? Tampoco la pagaré. El abogado asintió. De acuerdo, nos prepararemos para eso. Una semana antes del juicio, Aceros Torres recibió la última notificación. El banco solicitó la ejecución de la hipoteca a través de una subasta. El edificio de la empresa salía a la venta. Javier cayó de rodillas. Se acabó. Esto es realmente el fin. Pilar lloraba. Sacó sus bolsos de marca, de los que tan orgullosa estaba. Al menos habrá que vender esto. Pero la mayoría resultaron ser imitaciones. Solo unos pocos eran originales. Pilar se derrumbó en el suelo. ¿Qué hemos hecho mal? Todavía no entendía a quién habían echado, ni cuál era el precio de ese acto. El día antes del juicio, Diego le envió un mensaje a Isabella. Quiero ver a Sofía al menos una vez. ¿Podemos vernos antes del juicio? No hubo respuesta. Diego dejó el teléfono. Todo se desmoronaba. La empresa, el matrimonio, el futuro. Se arrepintió tarde. Se arrepintió de haber echado a Isabella, de haber elegido a Mónica. Pero ya era demasiado tarde. Mañana todo terminaría. El día del juicio, Diego llegó con sus padres. También vino el abogado. Los abogados de la otra parte aún no han llegado, dijo, mirando a su alrededor. En ese momento, se detuvieron 2 Mercedes-Benz clase S negros. De los coches salieron hombres con trajes de negocios. Eran los abogados de Garrigues. Y la última en salir fue Isabella, con un elegante traje y un peinado formal. Diego la miró. Era diferente de la Isabella que había conocido durante 3 años, segura de sí misma, con un porte orgulloso. Isabella. Diego intentó acercarse, pero los guardaespaldas le bloquearon el paso. No se acerque. Isabella ni siquiera miró a Diego. Simplemente entró en el edificio del juzgado. ¿De dónde ha sacado guardaespaldas?, preguntó Pilar, sorprendida. No lo sé. El abogado también negó con la cabeza. Algo no encajaba. El juez entró en la sala. Comenzó la sesión. Los abogados tomaron sus asientos. Diego e Isabella se sentaron en lados opuestos. Comenzaremos examinando la causa del divorcio, dijo el juez, revisando los documentos. Palabra al representante de la demandante. Se levantó el abogado de Garrigues. La causa del divorcio es la infidelidad conyugal del demandado,
el señor Diego Torres. Presentamos pruebas. El abogado le entregó al juez una gruesa carpeta: reservas de hotel, extractos de tarjetas de crédito, declaraciones de testigos. Todo estaba perfectamente preparado. El rostro de Diego palideció. ¿Tiene la parte demandada alguna objeción? El abogado de Diego se quedó sin palabras. Las pruebas eran demasiado contundentes. No. En ese caso, el divorcio se declara efectivo. Siguiente cuestión. La custodia de la menor. La demandante solicita la custodia total y la patria potestad. Renuncio a la patria potestad, se levantó y dijo Diego. En la sala se oyeron murmullos. ¿Y la pensión alimenticia? Tampoco pagaré pensión alimenticia. ¿Cuál es el motivo?, preguntó el juez, ajustándose las gafas. No tengo capacidad financiera. Según tengo entendido, el demandado es vicepresidente de la empresa Aceros Torres. La empresa está al borde de la quiebra. El juez comprobó los documentos. Confirmado. ¿Cuál es la opinión de la parte demandante? Se levantó el abogado de Garrigues. Mi clienta no exige pensión alimenticia ni indemnización por daños morales. Tiene suficientes recursos propios. El abogado presentó otro documento. Era una lista de los activos de Isabella. El juez, al ver el documento, abrió los ojos como platos. ¿Este es el patrimonio de la demandante? Sí, es correcto. Diego, por curiosidad, estiró el cuello, pero no pudo ver nada. El juez cerró el documento y dijo: entendido. En ese caso, la custodia y la patria potestad se otorgan a la demandante. No se exigen pensiones alimenticias ni indemnizaciones. El juicio terminó en 30 minutos. ¿Tienen las partes alguna objeción?, preguntó el juez por última vez. No respondieron Isabella y Diego al unísono. La sesión concluyó. Isabella se levantó y se dirigió a la salida. Diego la siguió. Isabella, espera. Isabella se detuvo, pero no se dio la vuelta. Quiero ver a Sofía al menos una vez. No puedes. La voz de Isabella era gélida. Sigo siendo su padre, legalmente. Ha renunciado a la patria potestad. Pero aún así, alzó la voz Diego. Isabella se giró lentamente. Diego, hiciste tu elección. Elegiste la empresa, no a tu hija. A otra mujer, no a mí. Lo siento. Ahora ya es tarde para lamentarse. Isabella se dio la vuelta de nuevo y siguió caminando. Diego solo pudo mirarla marchar. Pilar y Javier también salieron al pasillo. Algo no cuadra con esa mujer, dijo Pilar. ¿El qué? Los guardaespaldas, el coche caro, esos abogados. ¿De dónde ha sacado todo eso? Pilar estaba inquieta. Sentía que se le había escapado algo importante. A la salida del juzgado, mientras se dirigían al aparcamiento, un hombre apareció junto a Isabella. Era Alejandro Vega. Lo has hecho bien, cariño. Gracias, papá. ¿Ha terminado todo? No, esto es solo el principio. Alejandro asintió y subió al coche. Isabella lo siguió. En el momento en que el coche arrancaba, Pilar vio la escena. Cariño, ese hombre lo he visto en alguna parte. ¿A quién? El coche se alejó. El rostro de Pilar palideció. Lo recordó. Era el rostro que había visto en la presentación de las familias. El padre de Isabella. Pero ese hombre, ¿era posible? Pilar negó con la cabeza. No podía ser. Esa noche, Pilar buscó información en Internet. Presidente de Grupo Vega, Alejandro Vega. Apareció una fotografía. A Pilar se le cayó el móvil. Era él, el hombre de ropa sencilla que había visto en la presentación familiar. El padre de Isabella, el presidente de Grupo Vega. Javier, Javier, gritó Pilar. Javier acudió corriendo. ¿Qué pasa? El padre de Isabella. ¿Qué pasa con su padre? Es el presidente de Grupo Vega. Pilar, con mano temblorosa, le mostró el teléfono. Javier, al ver la fotografía, también se quedó helado. No puede ser, es verdad. Lo vimos en la presentación de las familias. Es él. Javier se sentó en una silla. Todas las piezas del rompecabezas encajaron. La repentina cancelación del contrato con Iberquímica, el rechazo de los socios, la presión del banco, todo había sido obra de Alejandro Vega. Hemos echado a la hija del presidente de Grupo Vega, murmuró Javier. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Pilar estaba en pánico. Diego también se enteró de la noticia. Imposible.
Isabella no puede ser la hija de un magnate. Pero era la verdad. Todas las pruebas lo indicaban. Esa noche, la familia Torres no pudo dormir. Ahora comprendían lo que habían hecho, con quién se habían metido, pero ya era demasiado tarde. Habían cruzado el Rubicón. Una semana antes de que se dictara la sentencia judicial, Aceros Torres fue declarada oficialmente en quiebra. Todos los empleados fueron despedidos y el edificio se vendió en subasta. Javier y Pilar se ahogaron en deudas debido a las garantías personales de los préstamos. Su piso en el exclusivo barrio de Salamanca de Madrid fue embargado. Tenían un mes para desalojarlo. ¿Cómo ha podido pasar esto? Pilar estaba sentada en un salón vacío. Los muebles ya se los habían llevado para saldar deudas. Diego enviaba currículums, pero recibía rechazos por todas partes. Corrían rumores de que estaba en la lista negra de Grupo Vega. Al final, encontró un trabajo a tiempo parcial en una tienda de conveniencia por un sueldo mísero por hora. El día de la sentencia, Javier y Pilar fueron al juzgado. Esperaron a Isabella. Después de 1 hora de espera, llegó un coche negro. Salió Isabella. Isabella, cariño, corrió Pilar, pero un guardaespaldas le bloqueó el paso. Mantenga la distancia. Soy su suegra. Usted ya no es nadie para ella. La voz del guardaespaldas era firme. Isabella, nos equivocamos. Perdónanos, gritaba Pilar llorando. Isabella llevaba gafas de sol oscuras. No se le veía el rostro. Por favor, danos otra oportunidad. Salva nuestra empresa. Javier también cayó de rodillas. Los transeúntes comenzaron a girarse. Isabella se detuvo. Se quitó lentamente las gafas. ¿Salvar su empresa? Sí. Pídeselo a tu padre. Tú puedes hacerlo. La voz de Pilar era desesperada. Isabella sonrió fríamente. ¿A mi padre? Sí, a tu padre. Pilar, ¿sabe usted quién es mi padre? El presidente de Grupo Vega, Alejandro Vega. Isabella sacó el teléfono y pulsó el botón de llamada. Puso el altavoz. Isabella, cariño, se oyó la voz de Alejandro. Papá, estoy en el juzgado. La familia de mi exmarido me pide que salve su empresa. Alejandro guardó silencio por un momento. Diles que vean con sus propios ojos cuál es el precio por haber tratado así a mi hija. Sí, papá. La llamada se cortó. Pilar y Javier se quedaron sin palabras. 3 días serán suficientes. Solo ahora entendían el significado de esas palabras. 3 días después de la llamada de Isabella, Aceros Torres se derrumbó. Echamos a la hija del presidente de Grupo Vega, murmuró Javier. Sí, la echaron. Llamándome muerta de hambre de familia pobre, la voz de Isabella era tranquila. Perdón, lo sentimos mucho. Pilar intentó agarrar las piernas de Isabella, pero el guardaespaldas la detuvo. Pilar, cuando me echaron, a usted no le dio pena. Isabella retrocedió un paso. Cuando me abofeteó, tampoco le dio pena. Cuando me llamó muerta de hambre delante de mi hija, tampoco le dio pena, ¿verdad? Isabella, ¿de qué sirven ahora sus disculpas? La mirada de Isabella era gélida. Se acercó Diego. Llevaba el uniforme de trabajo de la tienda. Isabella, por favor. Y usted también, Diego. Cuando eligió a Mónica, no se arrepintió. Me equivoqué. Cuando renunció a su hija, tampoco se arrepintió. No tenía dinero entonces. Basta de excusas. Ahora somos extraños. Isabella entró en el edificio del juzgado. Los guardaespaldas la siguieron. Isabella, Isabella. El grito de Pilar se oía detrás, pero Isabella no se giró. Tras recibir la sentencia, Isabella subió al coche. Arranque, chofer. El coche se puso en marcha. Por la ventanilla se veían sus antiguos parientes, arrodillados. Isabella subió el cristal. Ya no necesitaba mirar eso. Esa noche, en la mansión de La Moraleja, Isabella cenaba con Sofía. Mamá, qué rico, dijo Sofía sonriendo. Come, mi amor. Come, sonrió Isabella. Alejandro entró en el salón. ¿Cómo ha ido todo hoy? Legalmente, todo está resuelto. Bien, bien hecho. Alejandro tomó a su nieta en brazos. Sofía, el abuelo te va a comprar algo rico. Sí, rió Sofía. Feliz. Isabella, mirándolos, pensó que ahora sí que todo había terminado, tanto legal como emocionalmente. Ya nada la ataba a esa familia. Mientras tanto, Pilar estaba sentada en un pequeño estudio de un solo ambiente.
Se habían mudado allí hacía una semana, desde su lujoso piso en el centro de Madrid a un minúsculo estudio, como del cielo al infierno. «¿Qué hicimos mal?», murmuraba Pilar. Javier guardaba silencio. Él también sabía la respuesta. Habían juzgado a las personas solo por el dinero y habían rechazado lo más valioso. Pero era inútil arrepentirse. Lo hecho estaba. Pasó un mes. Aceros Torres desapareció por completo. El edificio, vendido en subasta, fue comprado por otra empresa. Los empleados se dispersaron. Javier consiguió trabajo como vigilante de seguridad, sueldo, 1.200 euros al mes. Antes, pagaba más a sus empleados. Cada noche, vigilando el edificio, Javier pensaba, ¿cómo hemos llegado a esto? Yo era director. A Pilar le iba aún peor. Trabajaba como promotora en la sección de degustación del supermercado de El Corte Inglés, 6 horas al día por el salario mínimo. Tenía que inclinarse ante los clientes y ofrecerles probar productos. «Pruebe, por favor, está muy bueno». Su voz apenas se oía. Antes, ella era clienta en ese mismo lugar. Ahora, ofrecía degustaciones. Temía encontrarse con algún conocido. «Vaya, Pilar, eres tú». Era una mujer de su antiguo círculo social. «Ah, hola». Pilar bajó la cabeza. «¿Qué haces aquí?» «Trabajando». «Ah, ya. Oí que Aceros Torres había quebrado». Pilar no pudo responder. La mujer la miró con lástima y se fue. Pilar quiso echarse a llorar allí mismo, pero se contuvo. Sentía que ni siquiera tenía derecho a llorar. Diego trabajaba en el turno de noche en la tienda de conveniencia. De 10 de la noche a 6 de la mañana. Los clientes eran en su mayoría borrachos. «Oye, dame tabaco». «¿Cuál quiere?» «Cualquiera». «Rápido». Diego se contenía y le entregaba los cigarrillos. Antes era vicepresidente, daba órdenes a los empleados. Ahora era un dependiente que aguantaba la mala educación de clientes ebrios. A las 4 de la mañana entró una mujer en la tienda. Era Mónica. Diego se quedó de piedra. «Mónica». Mónica también vio a Diego. En su rostro hubo un atisbo de sorpresa. «Diego, ¿qué haces aquí?» «Trabajo, como puedes ver». «Ah, ya veo». Mónica cogió un producto y se acercó a la caja. Diego pasó el código de barras. «Son 50 euros». Mónica le tendió la tarjeta. Mientras se procesaba el pago, guardaron silencio. «¿Cómo te va?», preguntó Diego. «Después de la investigación, dimití. Me he ido a otra empresa». «Entiendo. Lo debes estar pasando mal». En la voz de Mónica había compasión. «Estoy bien», mintió Diego. «Bueno, pues hasta luego». Mónica cogió sus compras y se fue. Diego la vio marchar. Hubo un tiempo en que pensó que ella era su futuro. Ahora era una extraña. Esa mañana, Diego se sentó en un banco frente a la tienda. Salía el sol. «¿Cómo hemos llegado a esto?». Diego miró al cielo. Recordó el rostro de Isabella, una esposa fiel y buena, la mujer que lo amaba. ¿Y qué hizo él? Eligió a otra mujer e incluso renunció a su hija. El remordimiento lo inundó, pero ya no había vuelta atrás. 3 meses después, Javier leía un periódico en su garita de seguridad. Había un artículo sobre Grupo Vega. En la foto aparecía Isabella. El artículo decía que había sido nombrada directora del Departamento de Planificación Estratégica, la directiva más joven. Javier cerró el periódico. Isabella seguía ascendiendo, mientras ellos habían caído a lo más bajo. Pilar también vio ese artículo en la sala de descanso de los grandes almacenes. Una compañera le preguntó, «¿Conoces a esta mujer? Directora en Grupo Vega». «No», negó Pilar con la cabeza. Era mentira. La conocía demasiado bien. Era la nuera que había echado, la mujer a la que había abofeteado. Pilar fue al baño. Se miró en el espejo. Vio un rostro demacrado. Las arrugas se habían acentuado. El pelo había escaseado. De su antiguo lujo no quedaba ni rastro. «Nos equivocamos», le dijo Pilar a su reflejo. «Solo vimos el dinero, la apariencia. No vimos a la persona. Y ahora estamos pagando por ello». Las lágrimas corrieron por sus mejillas, pero fue inútil. Los lamentos no cambiaban nada. Diego dejó la tienda y encontró otro trabajo. Repartidor de comida para Globo. Repartía comida en moto.
Bajo la lluvia y la nieve, tenía que correr por las carreteras. Un día, mientras iba a hacer una entrega, se detuvo en un semáforo. En el carril de al lado se detuvo un Mercedes negro. La ventanilla trasera se bajó. Vio a Isabella. Llevaba a Sofía en brazos. A Diego se le cortó la respiración. Isabella quiso gritar, pero la voz no le salía. El semáforo cambió. El Mercedes arrancó. Diego vio cómo el coche se alejaba. En él iba su hija, pero ya no era su hija. Diego lloró bajo el casco, para que nadie lo viera. Esa noche, Diego volvió a su pequeño estudio. Se tumbó en la cama y miró al techo. Qué rápido puede desmoronarse una vida. Ahora no tenía a nadie a su lado. Todo era el resultado de sus propias elecciones. Eligió a Mónica en lugar de a Isabella, el dinero en lugar de la familia, y ahora estaba pagando por ello. Diego cerró los ojos. Mañana tenía que volver a repartir. El pronóstico anunciaba lluvia, pero tenía que ir de todos modos. Tenía que ganar dinero. El lujoso pasado había desaparecido, solo quedaba un presente miserable, y no se veía futuro. Pasó un año, las estaciones cambiaron. Isabella fue ascendida a directora ejecutiva del Departamento de Planificación Estratégica de Grupo Vega. A sus 33 años, se convirtió en la ejecutiva más joven. Hoy era día libre. Isabella fue con Sofía a unos grandes almacenes. Sofía, ¿qué quieres comprar? Una muñeca. De acuerdo. Vamos a por una muñeca. Isabella cogió a su hija de la mano y se dirigió a la sección de juguetes. Era un momento feliz. Después de elegir los juguetes, pasaron por la sección de alimentación. De repente, oyó una voz familiar. Pruebe, por favor. Está muy bueno. Isabella giró la cabeza. En el mostrador de degustación estaba Pilar. Era la primera vez que la veía en un año. Tenía más arrugas, el pelo más canoso. De su antigua elegancia no quedaba ni rastro. Isabella quiso pasar de largo, pero Sofía habló primero. Mamá, quiero probar eso. Sofía señaló el mostrador. De acuerdo, Isabella se acercó. Pilar, al prepararse para saludar a un cliente, vio a Isabella. Su rostro palideció. Isabella, la voz de Pilar temblaba. Isabella, con expresión impasible, cogió una muestra y se la dio a Sofía. ¿Está bueno? Rico, respondió Sofía, sonriendo. Isabella. Espera. Pilar intentó acercarse. Isabella retrocedió un paso. Perdone, ¿quién es usted? La voz de Isabella era gélida. Soy yo. Pilar. Lo siento, no la conozco. Isabella cogió a Sofía de la mano y se dio la vuelta para irse. Isabella, por favor. La voz de Pilar llegó desde atrás. Nos equivocamos. Lo sentimos mucho. Isabella no se detuvo. Aunque sea una vez, solo una vez, perdónanos. Pilar quiso seguirlas, abandonando su puesto, pero un encargado la detuvo. Pilar no puede abandonar su puesto durante su turno, pero esa persona no cree problemas con los clientes. Pilar se quedó paralizada. Isabella se fue sin mirar atrás. Mamá, ¿quién era esa señora? Nadie, cariño. No necesitas saberlo. Isabella le sonrió a su hija. Mientras bajaban en el ascensor, Isabella pensó. La mano que hace un año me abofeteó, la boca que me llamó muerta de hambre, ahora ofrece comida en una degustación. Isabella no sintió nada, ni compasión ni lástima, solo una extraña. Por la noche, en la mansión de La Moraleja, la familia se reunió. Hoy he visto a mi exsuegra, dijo Isabella durante la cena. ¿Dónde? En los grandes almacenes. Trabajaba en las degustaciones. ¿Y qué hiciste? Le dije que no la conocía. Alejandro asintió. Correcto. Ya no tienen lugar en tu vida. Sí, papá. Por cierto, Isabella, ¿sí? ¿No te arrepientes de haber actuado así con ellos? Isabella lo pensó un momento. No me arrepiento. Yo no hice nada. Solo llamé a papá. Alejandro sonrió. Sí, tienes razón. Tú no hiciste nada. Se destruyeron a sí mismos. Isabella asintió. Quien siembra vientos, recoge tempestades. Pilar la había tratado con crueldad, incluso la había golpeado. Javier no la consideraba una persona. Diego abandonó a su mujer y a su hija, y ahora estaban pagando por ello. Unos días después, Isabella preparaba un informe en su despacho. Entró su secretaria. Señora directora, tiene un paquete.
Déjelo aquí. Cuando la secretaria salió, Isabella abrió el paquete. Dentro había una carta, la letra de Pilar. Isabella, lo sentimos mucho. Nos equivocamos tanto. Solo vimos el dinero, no a la persona. No entendimos la buena persona que eras. Quizás ya es tarde para decirlo, pero fuiste una nuera maravillosa. Perdón, lo sentimos mucho. No pido que nos perdones. Solo quería decir que lo siento. Isabella leyó la carta y la guardó en un cajón. No respondió. No era necesario. Después del trabajo, Isabella fue a recoger a Sofía de la guardería. Mamá. Sofía corrió hacia ella. Mi princesa, ¿qué tal tu día? Muy bien. He jugado con mis amigos. ¿Se lo contarás a mamá? Sí. De camino a casa, Isabella miraba a su hija por el retrovisor. Estaba sentada en su sillita, cantando una canción. Parecía feliz. Isabella era feliz. El pasado había quedado realmente atrás. Había comenzado una nueva vida y ella seguía adelante. Esa noche, Alejandro llamó a Isabella a su despacho. Isabella, ven un momento. Sí, papá. Isabella entró en el despacho. ¿Recuerdas lo que te dije hace un año? Preguntó Alejandro. ¿Qué exactamente? Que 3 días serían suficientes. Sí, lo recuerdo. En realidad, con 2 habría bastado. Solo me tomé un día de margen. Isabella sonrió. Papá, eres increíble. No. Solo hice un par de llamadas. Se derrumbaron ellos solos porque sus cimientos eran débiles. Isabella asintió. Papá, ¿y por qué entonces, sin hacer preguntas, aceptaste de inmediato? Alejandro lo pensó un momento y dijo, lo oí en tu voz. Oí que mi hija, por primera vez, pedía ayuda. Te he criado durante 30 años y nunca me habías pedido ayuda, pero esa noche llamaste, y en ese momento comprendí que lo estabas pasando tan mal que ya no podías aguantar más. Los ojos de Isabella se llenaron de lágrimas, y en el momento en que lo pediste, esa empresa ya no tenía derecho a existir, porque le hicieron eso a mi hija. Papá, Alejandro le dio una palmada en el hombro. Ya está, todo ha terminado. Mira solo hacia adelante. Sí. Isabella abrazó a su padre. Sintió que hacía mucho tiempo que no estaba en sus brazos. Alejandro le acarició la espalda. El precio de aquella bofetada de hace un año. Aceros Torres quebró y la familia de su exmarido cayó a lo más bajo. Isabella no se vengó, simplemente hizo una llamada. Pero esa única llamada lo cambió todo, porque Isabella siempre había tenido el poder. La familia de su marido no lo sabía. Juzgaron solo por las apariencias y pagaron por ello. Isabella miró por la ventana. El paisaje nocturno de Madrid era hermoso. En algún lugar de allí, sus antiguos parientes también pasaban esa noche, pero a Isabella ya no le importaba. Era la vida de otros. Isabella entró en la habitación de Sofía. La niña dormía plácidamente. Mamá te protegerá, para que nadie vuelva a atreverse a despreciarnos. Salió silenciosamente de la habitación. Le esperaba un nuevo día. El pasado se quedaría en el pasado, y ella miraría solo hacia el futuro, vivir con dignidad y honor. Esa fue la elección de Isabella, y fue la elección correcta,